El tema del día de hoy va a ser un tema para desarrollarse muy importante porque hablaremos un poco en cuanto a los estilos de crianza de parte de los padres hacia los hijos. Principalmente el tema es de la familia, estilo de crianza y comunicación familiar. Vamos a abordar el objetivo, que es señalar distintos modelos de crianza y cómo esto influye en las distintas formas de disciplinar y criar a los hijos. El estilo de crianza es una construcción mental que representa estrategias que los padres utilizan para precisamente criar a los hijos, educar a los hijos. Pero esta representación mental conlleva la parte de la personalidad de los padres. Aquí podemos ver marcado el carácter, el temperamento de ambos padres. La verdad que la pregunta que muchas veces hacen los padres de familia es hasta qué punto realmente están criando bien a sus hijos. Y la pregunta que algunos hijos se hacen, a veces a plazos largos, como ¿qué también hicieron mis padres en cuanto a mi educación, en cuanto a mi crianza? Lo cierto es que es un tema muy importante, pero es una dinámica complicada, porque además de sobreponer temperamento y carácter de los padres y en la construcción de los mismos hijos, también juega un papel fundamental lo que es la cultura, lo que es el ambiente en donde el hijo y los padres mismos se están desarrollando. Vamos a ver en nuestro temario el concepto de familia, que es importante, los fundamentos de la familia, tipos de valores familiares, padres saludables y comunicación y los propios estilos de crianza. La familia y sus fundamentos, pero empezaremos por el concepto. La familia es un conjunto de personas que conviven en un mismo techo, organizadas en roles fijos, con un modo de existencia, economía y social, más el sentimiento que los une. Lo cierto es que para construir una familia debe de ser directamente de dos o más personas que convivan bajo un mismo techo, organizada por roles. Esto es importante. Hoy en día la familia trata de modernizarse con algunos aspectos que son importantes en relación al tiempo, en relación a las actividades, pero en este concepto donde nos hace hincapié de los roles fijos, es donde ya comenzamos a tener problemas en cuanto a la organización familiar. Hoy en día, estos roles fijos puede que han sustituido por diferentes actividades que no se pueden decir que están de manera cotidiana dentro de la familia. Para darte un ejemplo concreto, el rol fijo del padre, como un padre proveedor, ha venido cambiando durante las décadas. Hay padres que hoy en día son proveedores, pero también son colaboradores en el hogar. Ahora bien, hay otro ejemplo de roles fijos de la madre que de repente no están en estos momentos desempeñándolo como la palabra lo dice. Las madres están trabajando fuera de casa, pero siguen siendo madres y están siempre al pendiente de la educación de los hijos. Por lo tanto, estos roles fijos en la modernidad han venido cambiando a ser roles de actividades de repente con estatutos que la misma familia va sobreponiendo o va organizándose. Algunos con un acuerdo mutuo y otros simplemente se imponen porque la necesidad impera, y ahí podemos decir que ya tenemos cierto tropiezo para el estudio de la psicología. Con un modo de existencia económica y social, es importante la parte económica para toda la construcción de una familia, para el sostenimiento de una familia.
Pero estamos viendo entonces que la familia constituida actualmente trabaja mamá, trabaja papá y esa economía puede que de repente sea estable, pero en un momento determinado no es estable, no es suficiente. Y por ende, los hijos, ¿verdad?, quedan a merced de las decisiones que toman los padres. En algunos de nuestros casos culturales podemos ver padres que trabajan ambos y que el hijo mayor o el hijo adolescente es el que se encarga en cuidar a los demás hermanos. De repente, una observación que una vez hice, me, me alarmé bastante porque llamando por teléfono a unas personas que yo conocía, quienes contestaban el teléfono eran los hijos. Y les preguntaba, ¿está tu mamá? ¿Está tu papá? Y ellos decían, no, no están, andan trabajando. Entonces, así te puedes encontrar familia, hijos que están autocuidándose o cuidado por otro adolescente o por otro hermano. Es un contexto amplio, es difícil, pero muchas veces partiendo del concepto no llevamos a cabo esta dinámica, ¿verdad? Psicológica que se tiene que dar en cuanto a la familia y todos los cuidados que requiere. En aspectos sociales y en aspectos psicológicos, acá te pongo 0.5 segundos. ¿En qué sentido? ¿Por qué te pongo esto? Porque en aspectos sociales, si armamos todo un conjunto de qué es lo que está pasando en su mayoría de la educación y de la dinámica familiar, vamos a ver que la disciplina es el factor que está teniendo un menosprecio, un socavo, y que entonces nos va a influir muchísimo a comportamiento futuro. Los padres de familia obviamente siempre están tratando de dirigir la conducta de los hijos. En este sentido, al hijo se le orienta para que jueguen también roles fijos dentro del hogar. Me he encontrado en las consultas psicológicas que los padres preguntan, ¿por qué mi hijo no me hace caso? ¿Por qué mi hija es rebelde? Y muchas veces hacemos una dinámica muy sencilla y para orientar en cuanto a la comunicación de los padres con los hijos. Les digo, ¿cuánto tiempo dilata usted para darle una orientación a su hijo, a su hija, y que ésta la ejecute? Resulta que los padres muchas veces mencionan, paso hasta 3, 4 veces orientándole a mi hija, a mi hijo, que haga la cama, que hace el cuarto o que colabore con alguna actividad en casa. Y si usted hace el experimento para hacer una actividad X que una persona le oriente, usted va a tener menos de 5 segundos para ejecutarla. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está fallando? Que los padres no comunican bien las actividades o que los hijos no escuchan lo que los padres hacen mención o orientación. Habría que ver cada caso de manera individual. Pero haz el ejercicio y verás que cuando alguien te dice algo, tienes no más segundos para ejecutar la acción. Fundamentos de la familia. Es el espacio humano donde se desarrollan cuidados útiles a Dios y a la sociedad. Formar hombres y mujeres libres de complejos, sentimientos de culpa, de vergüenza y de desvalorización. Cuando yo te dije un poco acerca de la cultura, dentro de los fundamentos de una familia, se desarrollan cuidados útiles a Dios y a la sociedad. ¿Qué te quiero decir? Muchas personas ponen parámetros. En la actualidad, los estudios dicen que en Nicaragua es una sociedad muy creyente y se basan mucho a que culturalmente vas educando a tus hijos con el amor, con el temor a Dios y a la sociedad.
Es el espacio donde se fundamentan estos aspectos de fe y cultura. Y por lo tanto, vas a encontrar en las consultas psicológicas puntos de vista acerca de yo creo que Dios me va a ayudar en cuanto a la educación de mis hijos. ¿Es importante? Claro que sí, pero también de repente pierden el horizonte porque la verdad es que la dinámica del adulto creyente en una fe cultural, en una fe en Dios, en una fe religiosa, no va a ser lo mismo en cuanto al desarrollo de los hijos o la misma visión que pueda tener el hijo. Pero siendo así, formar hombres y mujeres libres de complejos y sentimientos de culpa, de vergüenza y de desvalorización es la parte conjunta en donde entra en función las creencias y la psicología, ¿verdad? Porque lo cierto es que en la familia no debe de ser el lugar en donde nosotros tengamos los niveles altos de violencia, en donde nosotros tengamos que estar señalando a los hijos, a los padres, para llenarlos de sentimientos de culpa, para no darles sus espacios, para no desarrollarlo a como se debe. Y de esa manera entonces crear personas libres de vergüenza y de desvalorización. Aquí hay algo que podemos abordar más amplio en cuanto al cuidado de los padres, en cuanto a la ideología de los padres y la respuesta de los hijos. Porque formar hombres y mujeres libres también incluye a los padres. Y hay padres que no tienen buena respuesta de parte de los hijos. Pero a veces porque las bases de estos padres vienen repitiendo un círculo vicioso dentro de sus propios patrones de crianza, entonces no podemos a veces o tratamos con mucha dificultad quitar patrones conductuales que han aprendido y desaprender totalmente la parte errónea dentro de su propia estilo de crianza que les aplicaron. Entonces, es importante formar hombres y mujeres libres de complejos, sentimientos de culpa y de vergüenza y de desvalorización. Es lo que debería de ser un fundamento amplio en lo que es el cuidado y la crianza dentro de una familia para todos los miembros de ella. Acá tenemos los tipos de valores. Toda familia quiere inculcar valores, todo padre quiere inculcar valores hacia los hijos. Y podemos decir muchos que se priorizan. Para algunos pueden priorizar el medio ambiente, el dinero, la fe y dejar por alto otro sinnúmero de valores. Te puedo decir también que para algunos es muy importante el valor educativo, ¿verdad? Y es cierto, hay diferentes tipos de valores que se pueden construir en la familia. También vemos que la sociedad, y aquí es importante que maneje esta lámina con todo el rigor que se requiere y la responsabilidad. Porque los padres preguntan, yo educo a mis hijos bien, pero el entorno social también hace su parte. El individuo en la toma de decisión personal, el niño, el adolescente, el hijo adulto, toma una decisión personal. Y acá, con responsabilidad, tratemos de analizar estas láminas actuales de la vida normal a nivel internacional que nosotros tenemos. Acá tenemos que dice amenaza de la familia convencional, las relaciones entre hombre y hombre o mujer. Mire, la discriminación es lo peor que podemos utilizar y yo estoy de acuerdo. Pero también no puedo obviar esta parte
que está siendo abordada y analítica en cuanto a lo que está pasando en relación a los valores de la familia. Usted y yo sabemos que en relación a las edades es realmente un proceso de aceptación y pasarán generaciones para que aceptemos realmente y no tengamos este tipo de discriminaciones en cuanto a estos valores que se están utilizando. No son nuevos valores, pero siempre son temas de la psicología y de la sociología y que para algunos se ven bien, para otros se ven mal. Entonces, hagamos juicio, analicemos, pero la vida continúa. Valores, a veces discusiones familiares, pleitos, la forma de tratar de los padres hacia los hijos. Valores entregados a la familia que deberían de promoverse más: el amor, el sentimiento más importante de los seres humanos. La psicología del amor, mire, aquí es amplio. Muchas personas lo preguntan. ¿A qué nos referimos con la psicología del amor? La psicología del amor nos referimos muchas veces a la pertenencia familiar, que es una necesidad plantada en nosotros. Y a mí me gustan muchas frases que las saco de meramente la experiencia que tengo con personas, con padres, con hijos. Y a veces dicen, no me gusta estar solo, yo tuve mis hijos, yo crié a mis hijos. ¿Han escuchado ustedes del nido vacío cuando ya llegan a la edad adulta y los padres se sienten que los hijos no se deberían de ir de casa y todo eso? Entonces, es debidamente que las personas necesitan pertenecer a un núcleo, y esto lo expuso Abraham Maslow. La pertenencia y el amor son bases principales para fomentar la ayuda mutua en la familia. Si nosotros no comenzamos a practicar ese amor de manera más amplia, entonces tampoco vamos a nosotros a deleitarnos en la pertenencia de una familia. El asunto está que para que muchos parámetros de bienestar emocional familiar se den, va a depender también de los padres saludables y de la comunicación entre ellos. Los niños que tienen padres activos, involucrados en la crianza y proveedor de las necesidades, son más propensos a tener buena salud física y emocional. Definitivamente, parte de que los padres no solamente sean un ejemplo para los hijos, sino que estén involucrados en todo. La modernidad lo está solicitando. Ya el padre, el rol antiguo de salir de casa y trabajar y no estar informado de lo que los hijos hacen, no es así. Pues la tecnología nos ayuda para comunicarnos entre sí, y que los padres estén presentes de manera activa es muy amplio, y que jueguen un papel muy importante en relación a la crianza de los hijos. Pero muchas veces nos encontramos con que hay problemáticas dentro de los padres. Las parejas no son saludables, las divisiones entre el esposo, la esposa, eso no contribuye, no ayuda a lo que es el estilo de crianza, el modelo que los hijos observan en los padres. Y muchos otros problemas, por ejemplo la migración. Usted sabe, forman una familia. Es lamentable ver jóvenes que se enamoraron, comienzan a convivir, algunos se casan, pero tiempito corto dicen, tenemos que buscar el bienestar económico y por ende vamos a emigrar hacia otro país. Un problema serio en cuanto a la estabilidad familiar, sobre todo cuando se tienen hijos. El machismo, problema cultural, la irresponsabilidad, los vicios y la cultura monoparental. Esto es importante. Aún la creencia de que la madre puede sacar adelante a sus hijos
persiste a nivel mundial, persiste a nivel de nuestras culturas, de nuestros pueblos latinos, y no debería de ser así, ¿verdad? Porque el hijo necesita de papá y mamá, el binomio perfecto. Acá tenemos una preguntita que vamos a ir a desarrollar. ¿Cuál es la misión de los padres? ¿Ejercer autoridad o buscar amistad? Vamos a desarrollarlo en el foro de la plataforma y considero que abordaremos mayormente el tema. Entonces, el estilo de crianza, vamos a visualizarlo a través de un video y te vas a dar cuenta que puede que tengamos 3 tipos de estilo de crianza o hasta 4. Puede que algunos sean buenos, otros sean malos, pero que a la final los padres aplican sus estilos de mayor preferencia, haciendo uso de las estrategias que según ellos van a utilizar para el bien de la crianza hacia los hijos. Nos vamos hacia la plataforma y trabajaremos con nuestros videos. Trabajaremos también con las siguientes actividades sumativas que se harán a través de nuestra plataforma. Muchas gracias y que tengan buen día.